Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a buscar Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Si ustedes se animan a ponerse de pie para leer en reverencia la palabra del Señor. ¿Ustedes creen que el Señor está en este lugar? Él nos va a hablar a lo profundo de nuestro corazón, así que predispone tu corazón, abrí tus oídos y presta atención a lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Dice el capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Tomen asiento, por favor. Yo le puse como título a esta predicación, un gran amor. Y aunque parece quizás el título de una telenovela o una película, es una realidad y es una verdad, y aún la palabra misma de Dios lo dice. Pero Dios dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Es triste y desalentadora la descripción, si ustedes tienen sus Biblias abiertas, la descripción de los versículos 1 al 3. Es muy triste y muy desalentadora la situación de la humanidad en los versículos 3, del 1 al 3. Fíjense lo que dice. El versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una situación calamitosa, un desastre de vida, se encuentra en los versículos del 2 al 3. El versículo 1 comienza diciendo lo bueno que ha sido Dios al darnos vida. Pero los versículos 2 al 3 hablan de una situación real de la humanidad. Ustedes lo ven continuamente, cómo está la humanidad, cómo están las personas. Es tremendo, es terrible. Basta con salir un rato a la calle y andar por las calles para darse cuenta lo mal que está la gente, lo alterada que está la gente, que hay violencia que se respira en el aire. Pero ante ese hecho, ante la situación más desalentadora, como describían estos versículos, Dios aún sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento, sigue clamando y rogando a través nuestro. ¿Se acuerdan lo que prediqué en el camping? Aquellos que estuvieron en el Happy Day, el Señor ruega a través nuestro, diciéndole a la gente que se arrepientan. Dice Pablo, como si Dios rogase a través nuestro, os rogamos, les rogamos. Fíjense, Dios rogando, hermanos, que nos arrepintamos. Arrepentirse es cambiar de actitud, cambiar de forma de pensar, del mal camino que íbamos, volvernos a Él.
Saben que quiero comentarles una anécdota de un hombre incrédulo, un hombre ateo, que pensaba que el cristianismo no era más que una colección de problemas difíciles que resolver. Interesante la frase, ¿no? Una colección de problemas difíciles de resolver. Y entonces un día un pastor anciano que le estaba predicando, le estaba hablando del Señor, este hombre incrédulo le dijo: pastor, dígame por qué, porque a mí me llama poderosamente la atención y es sumamente extraño para mí que un Dios de amor diga, como dice la Biblia de ustedes, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Me puede explicar cómo este Dios de amor que usted predica puede aborrecer? A mí me llama poderosamente la atención y es muy extraña esta expresión para mí. El pastor dice: sí, la verdad que es muy extraña esta expresión. Pero dígame, ¿qué es lo que más le parece extraño? Le dice el pastor. ¿Qué es lo que más le parece extraño de esta expresión o de esta frase? Entonces el hombre le dice: y que Dios, el Dios de amor, aborrezca a Esaú. Mire usted, le dice el pastor, qué extraño. ¿Cómo son las cosas, no? Y cuán diferente es nuestra forma de pensar, dice el pastor. Porque a mí lo que me parece extraño es que Dios haya podido amar a Jacob. Porque en realidad ninguno de nosotros, ni Jacob ni Esaú, merecen ser amados por Dios. Porque la Biblia dice que todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios y no somos dignos del amor de Dios. Lo que a mí me parece más extraño, dijo este pastor, es que Dios haya podido amar a Jacob. A mí me llamó mucho la atención porque es verdad, ¿no? Ninguno de los dos merecía el amor de Dios, pero Dios es soberano para decidir a quién amar y a quién no. No hay misterio más glorioso, hermanos, que el amor de Dios. El amor de Dios es verdaderamente maravilloso. Y de eso es lo que les quiero hablar en esta noche. El versículo que leímos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué Pablo le escribe a los Efesios y le dice esta expresión, con este gran amor con que nos amó? ¿Por qué es un gran amor? ¿Saben por qué es un gran amor? Porque simplemente Pablo no encontró otra palabra que pudiera expresar este amor sin límites, sin barreras. La verdad es que nosotros, todos los que estamos acá en esta noche, y todo el mundo, tiene límites para amar. Somos limitados para amar. ¿Por qué? Porque amamos a aquellos que nos aman. Amamos a aquellos con los cuales nos sentimos correspondidos. Amamos a aquellos con los cuales nos sentimos identificados. Amamos a aquellos por los cuales sentimos algo. ¿Verdad? ¿Es así o no? ¿A quién amás más? ¿A tus hijos o a tu vecino? Parecería una pregunta tonta, ¿no? Pero ven, ahí nos damos cuenta que nuestro amor tiene límites. Si te enojas con alguien, si alguien te falla, si alguien te decepciona, si hay alguien que te hace algo malo, enseguida vos tomás distancia, le cortás la cara, no lo saludás, decís, y hasta te querés vengar de esa persona, o te gozás cuando le va mal porque vos decís que bueno, que Dios haga justicia. Nuestro amor tiene límites, pero el amor de Dios no tiene límites. Por eso es un gran amor. Dice 1 Juan 4, 9 al 10. Fíjense lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros, y vuelve a repetir, y envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. ¿En pago por qué envió a su Hijo? Tuvieron mucha actividad hoy, ¿no? ¿Están cansados? ¿Están ahí, hermanos? ¿Están contentos? Dios nos ha dado un gran amor. Y este gran amor es grande. ¿Saben por qué? Porque Dios mostró y demostró su amor por nosotros enviando a su Hijo. Es un gran amor porque Dios envió a su Hijo, hermanos. Es un gran amor porque este amor es un amor eterno. Dice Jeremías, con amor eterno te he amado. Es un gran amor porque es un amor que va más allá de nuestros méritos y de nuestros pecados. Dios nos ama igual. No hicimos nada para que Dios nos amara, pero Dios nos amó. Es un gran amor, hermanos. ¿Vos sentiste alguna vez este gran amor? ¿Sentiste alguna vez este gran amor? Este gran amor con el que Dios te amó. Más allá de la religión, más allá de lo que vos hagas o dejes de hacer, más allá de que te vaya bien o mal, cuando uno experimenta este gran amor de Dios, nunca puede volver a ser el mismo. Nunca. Porque no conociste un grupo de personas. Es más, aquellas personas que vienen a la iglesia o vienen a las reuniones, empiezan a ir a los grupos de bendición y crecimiento y se sienten amados por las personas, experimentan algo renovador, algo nuevo, algo diferente, porque dice, yo nunca me había juntado con personas tan buenas, dicen. Yo nunca me había juntado con personas que me dieran afecto, que me dieran un beso, un saludo. Yo la verdad que experimenté un amor como nunca antes he experimentado. ¿A cuánto le ha pasado eso cuando llegaron al Señor, cuando llegaron a la iglesia, a los grupos, a las reuniones? ¿Cuánto les pasó eso? Ahora, a los que hace mucho que están, ¿cuánto les duró eso? ¿Vieron? Siempre, bueno, uno cuando tiene una primera impresión de lo que son las personas, y es verdad, son personas maravillosas, ustedes son personas maravillosas. Somos personas que amamos, somos personas que ayudamos, somos personas que damos afecto, cariño, amor. Y muchas personas, y yo les voy a decir la verdad, muchas personas han dejado de congregarse, han dejado de venir a las reuniones, han dejado de ir a los grupos porque sintieron que esos hermanos que al principio lo amaban, después los defraudaron, les fallaron, hicieron algo que no les gustó y dejaron de congregar. ¿Pero por qué dejaron de congregar? ¿Por qué dejaron los grupos? ¿Por qué dejaron a este grupo de gente y se fueron otra vez al mundo? ¿Qué es lo que pasó? Es que ellos llegaron solamente a experimentar el amor limitado de los hermanos en una forma humana. Pero cuando uno experimenta el amor de Dios, este gran amor de Dios, supera todas las barreras. No importa que te defrauden, no importa que te hagan mal, no importa que la gente no sea lo que vos esperabas, no importa que te hagan daño, porque vos tenés un amor tan grande, porque conociste el amor de Dios y el amor de Dios llenó tu corazón, que vos no tenés problemas en darte cuenta de que todos nosotros somos humanos y fallamos. No te horrorizás ante la humanidad de tu hermano o de aquel con quien estás compartiendo tu vida espiritual. No te escandalizás diciendo, ¡ah! Si en lo profundo vos sabés que sos igual. Y si esta congregación de alguna manera era perfecta y después dejó de ser perfecta, puede ser seguramente porque vos pasaste a formar parte de ella. Y vos también tenés errores, defectos. Como dice mi hermano Poroto, y cito su frase, ¿cómo es Poroto? Con nuestros errores y virtudes, ¿no? Mis defectos y virtudes. Gracias, Miguel.
tenemos defectos, tenemos virtudes, pero el amor de Dios lo llena a tal punto todo que no nos importa nada. Yo recuerdo siempre cuando el pastor Procochú contaba que se había convertido, él dice que el amor de Dios lo llenó a tal punto, esto ya lo dije, pero es algo con lo que yo me siento identificado, porque cuando yo me convertí me pasó lo mismo. Él amaba tanto a todos, él sintió un amor tan grande de Dios, que en algún momento él pensaba, dice, y si Satanás se arrepiente, capaz que Dios lo perdona. O sea, viste, como que estás dispuesto a perdonarlo todo. Es un gran amor porque Dios envió a su Hijo. Es un gran amor porque es un amor eterno. Es un gran amor porque no es por nuestros méritos. No hicimos nada para que Dios nos amara, pero Dios nos amó igual. Por eso es un gran amor. Dice este mismo versículo, y acá hablé del gran amor, pero yo quiero hablarles ahora del gran pecado, porque dice este versículo que leímos, aún estando nosotros muertos en pecados. Ustedes saben que a causa del pecado de Adán, toda la raza humana, completa, toda la raza humana, está espiritualmente muerta. Fue devastador el pecado de Adán y Eva, que llegó hasta nosotros hoy y va a seguir llegando a las próximas generaciones, porque todas las personas que nacen muertas en pecado. Solo Dios puede concedernos vida espiritual y salvarnos de esta condición. Ahora, más allá de su misericordia y de que Dios entregó a su Hijo por nosotros cuando éramos todavía sus enemigos, cuando nos convertimos en sus enemigos, porque dice la Biblia que todo aquel que piensa diferente a Dios se constituye en su enemigo. Jesucristo dijo, el que conmigo no junta desparrama. O sea, no hay un término medio para Dios. O sos mi amigo o sos mi enemigo. O estás conmigo o no estás conmigo. No hay una condición media en la cual yo estoy un poco con Dios y un poco con lo que yo quiero hacer. O te entregás o no te entregás. Hay blanco, negro, frío, caliente. Por cuanto eres tibio, ¿se acuerdan? Apocalipsis lo dice, te vomitaré de mi boca. Hay que estar de un lado o del otro. No hay una condición, un término medio. Pero cuando éramos niños o cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, todavía no, si bien estábamos muertos espiritualmente y íbamos a nacer en pecado, aún ahí, en ese momento, Él nos amó. Aún antes de la fundación del mundo, aún antes de la creación de todas las cosas, mucho antes de que nosotros le amáramos a Él o entregáramos nuestra vida a Él, mucho antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había amado, sabiendo que en algún momento nosotros lo íbamos a negar y nos íbamos a convertir en sus enemigos. No estoy hablando de religión, hermanos, no estoy hablando de iglesia, de dominación y de nada que se le parezca. Estoy hablando del gran amor de Dios con el cual nos amó. Y el gran problema que tenemos todos nosotros, que es el pecado, que nos separa de este gran amor con el cual Dios nos ha amado. ¿Ustedes piensan que tienen problemas? ¿Ustedes piensan que hay dificultades? Que hay cosas que se presentan en el camino como trabas, como ataduras para poder llegar a Dios? Yo quiero decirles que en realidad, mis amados, tenemos un solo problema para llegar a Dios. El único problema que tenemos para llegar a Dios es el pecado. Nosotros podemos echarle la culpa a 1000 cosas a nuestro alrededor, pero Dios lo único que ve, que nos separa de Él, es el pecado. Si vos no tenés una vida espiritual, si vos no sentís este gran amor de Dios, si no experimentás esta gracia y esta misericordia de Dios sobre tu vida, quiero decirte, y déjame decirte, por favor, lo único que nos separa de Dios es el pecado. Las consecuencias del pecado fueron devastadoras y universales, afectando a toda la raza humana en todas las épocas, hasta que Cristo vuelva.
Esto fue de una manera impresionante. Fíjense que pasó tanto tiempo y nosotros seguimos afectados por eso que pasó. Y sabemos que, hermanos, todo pecado, escuchen esto por favor, todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. El único que puede perdonar el pecado es Jesucristo. Y salvarnos aún de las consecuencias devastadoras es solamente Él. Pero ¿qué es el pecado? Dice la Biblia que el pecado es infracción de la ley. Vos cuando cometés infracción, hay una multa, hay algo que pagar. ¿Es así o no? Cuando uno comete pecado, está infraccionando la ley de Dios y por lo tanto se está endeudando con Dios porque tiene una infracción que pagar. ¿Y cuál es la paga del pecado? La paga de esa deuda que nosotros generamos por nuestras infracciones, ¿cuál es, hermanos? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero saben que esto no queda ahí, porque esto es la teoría. Pero muchos de nosotros estamos experimentando en nuestras vidas las consecuencias del pecado. La Biblia dice que el pecado contamina todo. Todo lo contamina. Tu estado emocional, ¿cómo te sentís emocionalmente? No me digas. Pero tu estado emocional es determinado también por tu estado espiritual. Y tu estado espiritual es determinado por tu comunión con Dios. Si vos estás mal con Dios, déjame decirte, estás mal con todo. Porque si estás mal con Dios, estás en pecado. Y el pecado trae muerte. Y el pecado afecta y contamina todo. Es tremendo, uno de los castigos que usaban en la antigüedad, y que de ahí sale un dicho, cargando al muerto, ¿vieron? No sé si lo conocen ese dicho, cargando al muerto. Es la antigüedad, ¿saben qué hacían para castigar y torturar a las personas que capturaban como enemigos? Le ataban un muerto en la espalda, con el torso y la espalda desnuda. Le ataban un muerto en la espalda, porque la contaminación del muerto afectaba al que estaba vivo, y el que estaba vivo terminaba muriendo por la muerte del que llevaba todo en la espalda. Por eso, en la Biblia, Dios prohibía tocar a los muertos, porque significaba contaminación. Y de hecho, la había. La muerte, el pecado contamina todo, hermanos, trayendo muerte. El pecado trae muerte. El pecado no es divertido ni es placentero. Eso es una mentira de Satanás. El pecado trae muerte. La oposición y la rebelión a Dios, la desobediencia, trae muerte. Si no, lean Deuteronomio 28. Las consecuencias de la desobediencia a Dios, que no lo vamos a leer en esta noche porque nos llevaría mucho tiempo. Pero lo más grave de las consecuencias del pecado, lo más grave del pecado, no son las consecuencias. Escuche lo que digo. Lo más grave del pecado no son las consecuencias. Lo más grave del pecado es que nos separa de Dios. Y vos podés ocultar tu pecado, ¿sabías? Es más, yo puedo escribir un libro de cómo ocultar bien sus pecados, porque he sido un experto en eso. ¿Cuántos expertos en ocultar el pecado hay acá? Confiesen, a ver. ¿Bien? Somos expertos en ocultar el pecado. Nos ponemos una linda careta, nos vestimos bien, nos perfumamos, agarramos este libro negro, que nunca lo abrimos, pero lo llevamos a las reuniones. ¿Y quién sabe lo que yo hago? En lo oculto, en lo secreto, nadie sabe. Y los que por ahí llegan a saber, no dicen nada porque están en la misma situación. Muchas veces pensamos que podemos sobrevivir así. Y de hecho sí, podés sobrevivir por un tiempo. Pero ¿hasta cuándo? En algún momento
todo, dice la Biblia, que todo lo que hacemos en lo oculto va a salir a la luz. Lo que dijimos en secreto va a ser gritado desde las montañas. ¿Viste? ¿Qué dijiste en secreto? No te preocupes, no lo digas ahora, ya lo van a gritar desde las montañas. Por eso, el pecado es algo terrible que afecta la vida en todos los ámbitos. ¿Viste? Cuando hay alguien que no está bien con Dios, y de hecho creo que la mayoría que estamos acá, quizás en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado, cuando vos no estás bien con Dios, estás mal con todo. Podés tener momentos de alegría, momentos de felicidad, momentos buenos, pero tu estado por dentro es un estado calamitoso, amargo, triste, lleno de rencores, de broncas, de enojos, de reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir mil cosas. Y nos entretenemos con otras cosas para, de alguna manera, disimular esa situación. Pero el pecado es algo terrible, hermanos. Pero lo más grave del pecado es que nos separa de Dios. Y yo no quiero estar separado de Dios. Muchas veces nosotros hablamos del pecado de una manera institucional. Hermanos, el pecado es infracción de la ley. Tienen que cumplir la ley. No tienen que hacer las cosas mal. Dejen de mentir, dejen de robar, dejen de hacer esto, dejen de hacer el otro. La paga del pecado es muerte. Todos lo sabemos eso, ¿o no? O la mayoría de los que estamos acá lo sabemos, y los que no lo saben se están enterando ahora. Pero ¿qué es lo más grave del pecado? Lo más grave del pecado no es lo institucional, lo religioso. Lo más grave del pecado es que me separa de mi Dios, de mi Creador, de aquel que dio la vida, de aquel que me amó con ese gran amor, que entregó a su Hijo Jesucristo a morir justamente por mis pecados. Y yo doy vuelta mi cara y lo abandono a aquel que me amó con un gran amor, por hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que me da placer, lo que se me ocurre y lo que se me da la gana. El pecado es terrible y es algo que está en la carne y es algo que está en nosotros, con lo cual batallamos y luchamos. Pero déjenme decirles que la victoria sobre el pecado ya la ganó Jesucristo. Y Él nos declaró libres del poder del pecado. Por eso yo digo, Señor, en esta noche, no quiero volver a ser esclavo del pecado. Vos tenés que decirle al pecado y hablarle como si fuera una persona diciéndole, vos no me vas a dominar más. Amén. Lo más grave del pecado no son sus consecuencias, sino que nos separa de Dios. Yo no sé cómo querés estar vos. Yo no quiero estar en una iglesia separado de Dios. Y si ustedes no se enojan, yo dije cosas duras recién. Pero si ustedes me dejan, y me tienen que dejar porque estoy con el micrófono y parado acá al frente, así que no tienen otra opción que escuchar lo que yo digo. Pero, y ustedes perdonan, hermanos, pero es una ridiculez estar en una iglesia separado de Dios. Dice en la palabra, en 2 Pedro, cuando estudiábamos el miércoles pasado, de aquellas personas que habiendo sido rescatados de la contaminación del mundo, después volvieron a revolcarse como, ¿se acuerdan cómo decía? Como la puerca, dice, recién lavada, se revuelca otra vez en el barro, o como el perro que vuelve a su vómito. Y dice de esas personas, dice Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido que haber conocido y haber vuelto atrás. El pecado es devastador, el pecado destruye, el pecado trae muerte, afecta todas las áreas de nuestra vida, familia, trabajo, economía, relaciones, estado emocional, estado físico. Hay muchos que están enfermos, dice la palabra, físicamente, por las consecuencias del pecado. Y no me refiero a la droga y alcohol que destruyen el cuerpo, me refiero a estados emocionales. Si vos odiás,
Si vos odias y no perdonás, tenés que saber que ese odio y esa falta de perdón te van a afectar físicamente. Yo he escuchado que da testimonio, si bien no están en la Biblia, no dice la Biblia que el que odia se va a enfermar físicamente, he escuchado testimonios tremendos. He escuchado testimonios de nuestros hermanos aquí, he escuchado testimonios en las campañas. No me puedo olvidar de una mujer que no podía quedar embarazada, y cuando ella fue a una de las campañas de Carlos Anacondia, la ministraron, la oraron, y ella tenía un espíritu de odio que la estaba atando y atormentando. Y cuando la llevaron a la carpa de ministración y ministraron su vida, y ella renunció al odio, renunció al rencor y al resentimiento, al mes se entera de que estaba embarazada. Ella no podía tener hijos, para hacerlo de una manera sintética, no podía tener hijos por el odio que tenía. Hay gente que se enferma por el pecado. Yo no digo que todas las enfermedades es a consecuencia del pecado, pero hay enfermedades que son producidas por el pecado. El pecado es devastador. Pero acá viene lo tercero y lo último que quiero decir. Yo les hablé del gran amor con que Dios nos amó. ¿Por qué es un gran amor? Porque dio a su Hijo, porque es un amor eterno, porque es un amor que no mide los méritos que nosotros hayamos hecho para dárnoslos, no lo merecíamos. Pero vimos también lo que acabamos de ver, el gran pecado, que es estar separado de Dios y las consecuencias devastadoras que esto trae. Pero lo tercero y último que les quiero decir, y que dice el versículo 5 al final de Efesios capítulo 2, dice, nos dio vida juntamente con Jesucristo, por gracia sois salvos, de regalo. Ese gran amor no quedó solo en una declaración. Viste que hay declaraciones grandes de amor, pero muchas declaraciones quedan en declaraciones, ¿o no? Decir, hermano, te amo con todo mi corazón, pero no me pidas nada y no me molestes en mi casa, pero te amo con todo mi corazón, ¿verdad? ¿Viste? Jesús hablaba de esas cosas. Este gran amor de Dios no quedó solamente en una expresión o en un deseo, en una declaración o solamente en un sacrificio. Este gran amor de Dios se prolongó desde ese día que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy la muerte de Jesucristo en la cruz, su sangre derramada, su cuerpo partido, ese sacrificio de Jesucristo todavía hasta el día de hoy sigue teniendo poder para salvar. Él al tercer día resucitó, se sentó a la diestra del Padre y desde ahí Él está intercediendo por todos nosotros para que seamos salvos. Cuando llegó al cielo, Él envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Este gran amor no fue solamente un sacrificio, como han hecho muchas personas que se han sacrificado por otro, pero ese sacrificio de amor quedó solamente en el sacrificio. El gran amor de Dios va más allá del sacrificio de su propio Hijo. Hasta el día de hoy, todavía teniéndonos paciencia y esperándonos hasta que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él y lo amemos de una manera incondicional y sin límite, como Él nos amó a nosotros. Dice el versículo 6 de Efesios 2, y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó. Gloria a Dios. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, ¿dónde estás sentado? Yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué me puede afectar lo que me hagan los demás? ¿Qué me puede afectar las críticas? ¿Qué me puede afectar la deshonestidad, la mentira, el engaño, el chusmerío? ¿Qué me puede afectar si me defraudan, si me engañan, si me mienten, si me roban, si me matan?
mátenme, préndanme fuego, róbenme, háganme lo que quieran, tortúrenme. Pero yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y esa es una posición de autoridad y de gobierno sobre todas las demás cosas, pero principalmente sobre tu estado anímico, sobre tu vida física y espiritual. Yo estoy sentado en autoridad con Cristo y tengo poder de Dios en mi vida para decir a los demonios que se vayan y los demonios se van. Para ordenar a la enfermedad te vas y la enfermedad se tiene que ir. Para llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Dios me dio vida juntamente con Jesucristo. Porque Él me resucitó juntamente con Jesucristo. Y dice la Biblia que Dios lo resucitó a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y lo sentó a su diestra. Y hermanos, ahí a su diestra estoy yo también sentado con Él. Porque Él me dio vida y me resucitó también. Y a Jesucristo le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo soy participante de esa naturaleza divina y de esa autoridad para vivir mi vida cristiana. Ya no en pecado, ocultando, mintiendo, engañando, sino ahora en una verdad espiritual que se manifiesta a través de mi vida hacia los demás. De una manera real, viva y poderosa. Vos podés hablar muy bien, te podés conocer la Biblia de tapa a tapa, pero lo que realmente afecta, influye a los demás, es que vos estés sentado en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo. ¿Y esto qué lo hizo? Ese gran amor que desató un gran perdón sobre nosotros. Cuando Dios nos creó, hermanos, nos creó como sus hijos, para tener una relación de amor como un padre con su hijo. Pero el pecado nos separó de nuestro Padre y nos convertimos, como dice este versículo que leímos recién, en hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos, aún dice la Biblia, que aquellos que están en enemistad con Dios son hijos de Satanás. Dice que los mentirosos son hijos de su padre el diablo. ¿Cuántos mentirosos hay acá? Está bien, quédense ahí. Pero no se vayan. Pero cuando Dios nos creó como sus hijos. Cuando Adán peca, nos separamos de Dios. Nos separamos de Dios convirtiéndonos en hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Pero al recibir el perdón de Dios sobre nuestras vidas, al arrepentirnos nosotros de nuestros pecados, cambiar de actitud y decir, en vez de mirar la novela, me voy a poner a leer la Biblia, eso es arrepentimiento, para que ustedes se entiendan más fácil. ¿Sí? En vez de mirar la novela, me voy a poner a leer la Biblia. En vez de chusmear por teléfono con la vecina, con la amiga, con la compañera de trabajo, me voy a poner a orar y a interceder. No digo que las demás cosas no podés hacerlas. Podés mirar novelas, podés chusmear por teléfono con la vecina, pero cuando eso ocupa toda tu vida, no le estás dando lugar a Dios y eso es pecado. Amén. ¿Por qué? Porque eso te está separando de Dios. Entonces yo dejo todo lo demás para dedicarme a Dios. Cuando yo me arrepiento, cambio mi actitud, Dios me perdona de mis pecados, me sienta en los lugares celestiales, restaura mi vida al original de lo que Dios quería y me convierte en su hijo. Por eso dice la Biblia. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Quién lo dice de memoria? Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Hermanos, yo ya no soy más un pecador. Usted dice, se agrandó el pastor. Yo no digo esto porque se me ocurre a mí, sino estoy repitiendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que yo ya no soy más pecador porque recibí a Jesucristo en mi vida. Ahora soy un hijo de Dios y los hijos de Dios no pecan.
Dice, uy, entonces nos equivocamos de iglesia, van a decir algunos. Es verdad, los hijos de Dios no pecan, dice 1 Juan, pero si pecan, abogado tenemos. Aún eso, hermanos, miren lo que piensa Dios. Dice, esto igual aunque van a pecar. Y Jesucristo está intercediendo por nosotros. Es tremendo esto. Fíjense hasta dónde llega el gran amor de Dios. Dios quiere que volvamos al original, a ser sus hijos de verdad. Por eso cuando Jesús presenta la relación del Padre con sus hijos, ¿de qué habla? ¿Se acuerdan que Él pone un ejemplo? De los hijos que se apartan, del hijo pródigo. Del hijo pródigo. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo. Se rebeló contra el padre. Fíjense que la desobediencia y la rebeldía van acompañadas de muerte. Así que no hay rebelde, güey, que salga victorioso, ¿viste? No, yo soy rebelde. Muerte. Rebeldía igual muerte. No hay rebelde que pueda disfrutar de la vida de Dios. Pero fíjense que cuando este hijo rebelde le pide la herencia a su padre, dice, dame mi herencia, me quiero ir, quiero hacer mi vida, quiero hacer la mía, y se va, y en un momento cuando estaba con la herencia en el bolsillo, ¿viste? Tenía un montón de amigos y disfrutaba de la vida y de esto, y todo lo que se le ocurría hacer lo hacía, pero cuando se le acabó la plata, se le acabaron los amigos, cuando se te acaban los recursos y no tenés para morfar, haces cualquier cosa, termina apacentando cerdos y deseando comer la comida de los cerdos. Y dice la Biblia que ahí pasó algo espiritual y él volvió en sí, dice. Dijo, se acordó, la casa de mi padre, ahí hay comida. Ahí tenía todo lo que necesitaba. Y él dice algo muy importante ahí. Dice, volveré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores, como un empleado, porque no soy digno de ser hijo. Qué tremendo. Y él iba diciendo eso, repitiéndolo en su cabeza mientras iba caminando de vuelta a su casa. Y cuando el padre que lo estaba esperando lo ve de lejos llegar, él dice, hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Y se acuerdan que cuando el hermano mayor escucha la fiesta, la música, eso nos habla de Dios. Dios es un Dios de celebración, un Dios de fiesta. Dice, matan el mejor cordero, hagamos fiesta, había música, comida, y cuando está llegando el hermano mayor de trabajar, de laburar, dice, ¿qué es esta fiesta? Y se entera que era por el hijo que el hermano que había derrochado toda la herencia que el padre le había dado, se enoja. Y hay algo que Jesús dice, que dice el Padre, en Lucas 15:32, dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dios quiere restaurar a sus hijos en una relación de amor con Él. No es cuestión de religión, no es cuestión de iglesia, no es cuestión de hacer cosas para Dios, es cuestión de ser y de volver a ser verdaderamente sus hijos, recibiendo este amor tan grande que Dios nos ha regalado. ¿Saben que Romanos dice una realidad tremenda que dice, no hay quien entienda? Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios te creó para tener una relación de amor con vos. Él dice que está buscando. No podés negar más que tenés la necesidad de volver a Dios. En esta noche yo te desafío a que tomes una decisión. Y les hablo a todos,
Y creo que Dios nos está hablando a todos. No importa que yo sea pastor y ustedes ovejas. No importa que tengas un día o 1000 años de convertido. No importa que te conozcas toda la Biblia, no estoy hablando de eso. No importa que sepas las 4 leyes espirituales o recitar versículos bíblicos de memoria. No importa que ayer hiciste un desastre con tu vida y te revolcaste en el pecado como la puerca que se revuelca en el barro. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dejado de hacer, no importa lo que seas o qué cargo tengas dentro de la iglesia. En esta noche Dios nos está hablando a todos. Y Él nos está mostrando su gran amor que va más allá de todo lo que nosotros podemos pensar e imaginar.